Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. Decidí grabar este videito para poder explicar un poco mejor de qué se trata esto del trabajo en contexto de encierro. Si bien muchos de ustedes ya me escucharon el año pasado, porque yo siempre hablaba sobre el trabajo en contextos, en el penal, me gustaría aclarar algunos puntos para que se puedan tener en cuenta y poder pensar bien de qué se trata esto. Para comenzar, pensemos que cuando uno trabaja en contexto de encierro, no tiene nada que ver con la escuela afuera. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que analizar, porque como sabrán ahora, uno puede tomar las horas para trabajar en contexto, porque por ejemplo en San Martín es el CENS 460, como un CENS común. O sea, pasó que mucha gente tomó las horas no sabiendo dónde quedaba el CENS, porque tomó en un CENS, y se encontró dentro del penal y huyó despavorida. Eh, entonces está bueno que por lo menos, si bien ustedes no sé si sabrán, pero hay un postítulo, un contexto de encierro, vamos a ver si va a abrir este año, pero vamos a ver si el año que viene se abre finalmente, con todo esto de la pandemia no fue posible. Hay postítulos en especialización en contexto de encierro. Igual me parece que de todas maneras hay que tener una visión, por lo menos saber de qué se trata esto. En principio, la comunidad con la que vamos a trabajar en los contextos de encierro son adultos mayores, pero también adultos menores. ¿Esto qué quiere decir? Que nos podemos encontrar con gente más grande, como estuvimos viendo recién en relación a la diferencia, como estuvimos viendo en la clase anterior, entre la educación en adultos y la educación y la enseñanza y el aprendizaje en adolescentes. Y aquí nos encontramos con una comunidad que muchas veces está mezclada. Hay adultos mayores y también hay adultos menores. Si bien, les cuento un poco cómo funciona, por lo menos acá en San Martín, la escuela en el CENS 460, la unidad, son 3 unidades, está la unidad 46, la 47 y la 48. En la unidad donde por lo general hay adultos menores, esto es, jóvenes de entre 18 y, qué sé yo, 30 años, la unidad 47 es la que se encarga, por lo general, es donde están los adultos menores. Esto no quiere decir que en las otras unidades, porque los llevan, los trasladan, no esté mezclada la comunidad. Por otro lado, hay otra cuestión que se pone en juego en toda esta complejidad del trabajo en contextos, que estamos trabajando con poblaciones mixtas. Si bien en la 48 la población, la unidad 48, cuando hablo de la 48, la unidad 48, la unidad penitenciaria 48, las tres, acuérdense, funcionan en el complejo de José Luis Suárez, la unidad 48 es de hombres, antes la 46 también era especialmente de hombres y la 47 era la mixta, hombres y mujeres. Ahora, a partir de este año, cosa que empezó a funcionar así, luego, bueno, con todo el tema de la pandemia no pudimos ingresar más, en la 46 también hay hombres y mujeres. Esto genera una complejidad aún mayor, porque ya el trabajo dentro del contexto es muy complejo porque los alumnos y las alumnas, nosotros les proveemos los útiles, salvo que tengan visitas y les traigan, algunos tienen, quienes les traen cartucheras, hojas, lápices, siempre somos nosotros, los docentes, a veces el Estado nos provee a principio de año de cuadernillos y lapiceras y lápices, a veces se quedan sin lapiceras, sin lápices, sin cuadernillo y tenemos que llevar nosotros. Ya desde ahí tenemos una complejidad. Ellos ingresan a sus pabellones y se les pierden las carpetas, se les pierden las hojas. Por lo tanto, uno no puede ir con una clase planificada diciéndoles, bueno, chicos, quiero que lean de tal libro tal cosa o que hagan tal ejercicio de tal lado, sino que es el aquí y el ahora. Trabajar en el penal es trabajar continuamente el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque no sabemos qué les va a pasar cuando vuelvan a la celda. Entonces uno tiene que planificar, abrir y cerrar la clase en el aquí y en el ahora. Obviamente uno le va a dar una continuidad, pero siempre sabiendo que en la clase siguiente, quizás los que estaban la semana pasada no están esta semana. O si tenemos clases 2 veces por semana o 3 veces por semana, los que estuvieron en la clase pasada quizás en estas no vienen. No vienen porque tienen visitas, no vienen porque se enfermaron, no vienen porque están castigados. A veces los alumnos suelen estar castigados, aislados durante un mes, por ejemplo.
entonces tenemos la población que siguió viniendo con aquella población que hace un mes que habíamos perdido y quedaron atrasados. Entonces uno tiene que trabajar los tiempos de enseñanza y aprendizaje en contexto de encierro son absolutamente distintos al que uno maneja en una escuela común. Tiene que adaptar las actividades y siempre pensar que quizás la mayoría de la población que tenemos en el aula, la semana siguiente ya no está. Digo todo esto y no quiero dejar de decir algo que siempre explico, digo, y que creo que lo dije en la charla donde el año pasado invité a Marcelo Fredes, que es el director del CES 460, y un compañero Raúl Álvarez, que trabajó mucho tiempo en el penal, ya no trabaja ahí, para que los tres pudiéramos explicar un poco de esto, que lo dije en su momento, pero quizás alguno de ustedes no estaba en esa charla. Hay algo que es importantísimo acá, y es el deseo. Yo vuelvo a marcar esto porque me parece fundamental. Que las horas se puedan tomar por acto público, cosa que antes no pasaba. Cuando yo ingresé en el penal no ingresé por acto público, había concurso, hace que esta cuestión del deseo se mueva. No es lo mismo preparar un proyecto, investigar sobre cómo es la educación en contexto, pensar cómo es la modalidad de trabajo en contexto, saber y pensar que el trabajo en contexto de encierro, la escuela es una institución dentro de otra institución, es una institución que está conveniada con el Poder Judicial, por lo tanto está la Dirección General de Cultura y Educación conveniada con el Poder Judicial, entonces uno no trabaja solo, no puede trabajar solo, tiene que tener en cuenta que nosotros dependemos también de que el servicio penitenciario nos traiga a los alumnos. Hay encargados del servicio penitenciario de escuela que son los encargados de traer o llevar a los alumnos, o de sacar un alumno que está por X, que ahora vamos a ver cuáles son las problemáticas que se nos presentan, por X problema se tiene que ir de la escuela. Entonces, nosotros trabajamos no docente, directivo, secretaria y compañeros y preceptores. No, no, no. También trabajamos con el servicio penitenciario. Nosotros tenemos que hacer algunas cosas que queremos hacer. También tenemos que solicitar el permiso. Nosotros, por ejemplo, no podemos disponer que un día se haga una fiesta de recreación que hemos hecho de un día para el otro, por ejemplo, y acordarlo con el director, porque el director tiene que pedir permiso al servicio penitenciario para ver si hay posibilidad. El servicio se tiene que ocupar de que los alumnos estén ahí, de que no haya ningún problema. Acuérdense que más allá de lo que uno piense o no, el servicio penitenciario en realidad dentro de la escuela está sobre todo para salvaguardar y proteger nuestra integridad física, ¿sí? Si hay algún problema, se empiezan a los tiros, o se agarran entre ellos, o se pelean, nosotros nos tenemos que correr, tenemos que meternos inmediatamente en lo que es la secretaría, dirección, todo junto, ¿no? Un lugar muy chiquito, todos los docentes, y es el servicio el que interviene, nosotros nos corremos. Nosotros todo el tiempo tenemos que trabajar en este diálogo que no deja de ser tenso, como cualquier otro diálogo, ¿no? Cualquier institución democrática, lo sabrán, en cualquier institución democrática hay conflictos precisamente por esto, ¿no? Porque hay conflictos de intereses, conflictos de muchos tipos dentro de lo que es el ámbito de la escuela, dentro del complejo penitenciario. Entonces, vuelvo a retomar lo que les estaba diciendo al principio, que hay sobre todo un punto que uno tiene que tener muy en claro, que se ponía de manifiesto cuando uno iba a concursar. Si yo voy a concursar para tomar un cargo, para tomar unas horas, lo que pongo de manifiesto es mi deseo. Yo quiero trabajar ahí, aún sabiendo cómo es el contexto. Y otra cosa muy distinta es ir a tomar horas porque necesito laburar, porque necesito tomar horas y tener más trabajo, sin saber y sin desear cómo es trabajar ahí. Es un trabajo desgastante, es un trabajo que a veces nos somete a ciertas situaciones de peligrosidad, porque es así, hay situaciones de peligrosidad que se dan cuando uno menos se lo espera, está dando clases y de repente están a los tiros afuera de lo que ellos llaman la 9 de julio, que es un patiecito que tienen, ¿no? Es un pasillo, digamos, por donde nosotros entramos y salimos, y entonces escuchamos los tiros, tenemos que salir corriendo, se arma dentro del aula o en el aula de al lado porque están en horas libres. Esto también es un gran tema.
Una cosa es un docente que falta en una escuela común, donde quizás se complejiza el trabajo del preceptor porque tiene que estar ahí con los alumnos. Y otra cosa es faltar en una escuela en contexto de encierro. Faltar en una escuela, que podemos faltar porque, a ver, tenemos derecho, nos podemos enfermar, podemos tener, qué sé yo, cualquier contingencia que nos haga faltar, pero cuando uno falta a la escuela en contexto de encierro, tiene que ser muy consciente que ahí pasan cosas. O sea, lo que puede pasar en una escuela común, que es que los pibes tiren algo, los bancos, o que, qué sé yo, que estén todos tirados en el aula, que estén boludeando, dentro del contexto, que el docente esté ausente, implica que hay un grupo de gente que realmente no son nenes de pecho y que se agarran y se pueden matar. Entonces, el preceptor es el que se tiene que ocupar de estar en esa situación donde además tiene que controlar todo el resto de las cosas que pasan en la escuela y suelen pasar muchas cosas cuando los docentes faltan. Entonces, vuelvo al tema, ¿no? Cuando uno toma horas dentro de lo que es educación en contexto, tiene que saber y tiene que ser consciente que faltar no es lo mismo que faltar en una escuela afuera, que es una responsabilidad muy grande. Tiene que tener muy en cuenta quién es el otro que está del otro lado, quién es este alumno. Entonces yo siempre digo, uno puede hablar de cualquier tema, tiene que hablar de ESI, o bueno, si es en el caso de ustedes de matemática, de cualquier tema, pero pueden surgir otras problemáticas, otras temáticas, y uno no tiene que tener miedo de hablar de cualquier tema ahí. Lo que tiene que tener en cuenta es quién es el que va a recibir lo que uno dice. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno dice. Algo que quizás en la calle, como le dicen ellos, es un chiste, ahí adentro no es un chiste. Ustedes saben que yo ya me conocen, soy muy torpe en algunas cuestiones. Un día hice un chiste que cuando lo hice me di cuenta, porque hasta que yo no lo aclaré, no lo recibió así el alumno. Pero fíjense cómo uno tiene que tener cuidado y les transmito mi propia torpeza ante algo que yo digo comúnmente sin tener en cuenta quién es el receptor. Yo por lo general no digo, bueno, le digo a mis alumnos cuando me plantean cualquier cosa, no es mi prostupro, ¿no? No es mi problema, es tu problema, ¿no? Cuando, profesora, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no aprendí? Porque, ay, no llego, porque es en el momento de poner nota, es cuando se te vienen todos encima, en cualquier escuela. Entonces, un alumno, no sé qué me planteó de algo que no había entregado, qué sé yo, y yo le dije, bueno, entregalo. No, pero no puedo, bueno, no es mi prostupro, le dije. ¿Cómo? Me dice. Y ahí me di cuenta de lo que dije. Ustedes saben lo que es el estupro, ¿no? Si no lo saben, búsquenlo. Bueno, me di cuenta de que había metido la pata, me miró y me dijo, ¿cómo dijo? ¿Qué es tu problema? Le digo, te estoy diciendo que es tu problema, fíjate cómo lo solucionas. No sé, yo no te puedo solucionar eso. Y lo llevé al chiste y dije, bueno, ¿no? Y traté de bajar la cosa, pero cuando lo dije y vi su reacción, me di cuenta, ¿para qué estoy diciendo? ¿No? O sea, algo que uno, si se lo dice un chico afuera en la calle, un adolescente, ni entiende lo que le está diciendo y se caga de risa, bueno, ahí no. Si yo voy a hablar de sexualidad, cosa que obviamente yo les doy psicología y además les tengo que hablar de ESI, todo el tiempo estamos hablando de la sexualidad. Pero ¿de qué manera yo voy a hablar? Porque tengan en cuenta que uno no sabe lo más sano, esto es una recomendación que yo les hago, si van a trabajar en contexto, nunca pregunten por qué están ahí, qué delito cometieron. No. Uno se va dando cuenta con la experiencia más o menos por qué cada uno está ahí adentro. Pero uno no puede preguntar directamente. Digo, no es sano para nosotros preguntar. Esta es otra de las cuestiones. Uno cuando entra a la escuela en contexto de encierro tiene que pensar que el que está ahí es un alumno. Porque si uno no entra al servicio, entra a la escuela dentro del penal y a su alumno lo ve como un delincuente, ¿se acuerdan cuando hablamos de patologías? Una cosa es pensar un sujeto con una patología, sin olvidarse del sujeto, y otra cosa es pensar en la patología que tiene el sujeto.
cuando entramos a dar clases ahí, nosotros tenemos que pensar que es un sujeto de derecho, porque la educación en contexto de encierro es un derecho, es una norma que fue sancionada en el 2011. En el 2011 es cuando se abre el CENS 460 en la unidad 48, que empieza a funcionar en la 48, luego se expande a la 46 y la 47. Es un derecho de ellos el acceder a la educación. Y uno va ahí a ofrecerles que puedan acceder a su derecho. Ahora, si yo voy a trabajar al contexto de encierro y en lugar de estar viendo a una población de adultos menores, adultos mayores, que tienen un derecho y voy a ofrecer mi derecho y me quedo fijada en que ellos cometieron un delito, entonces estoy dándole clase a delincuentes y no a sujetos de derecho. No nos corresponde a los docentes juzgar. Y por eso digo que es una cuestión de deseo, porque también puede haber mucha gente que por X motivo diga no, porque qué sé yo, porque 2 millones de cosas, como me ha dicho un compañero hace un año atrás ahí en el profesorado de otra carrera, ¿no? Que estaba absolutamente en contra de que haya, que exista la posibilidad de educación en contexto de encierro, donde yo siempre digo que la educación, como decía Freire, no cambia al mundo, pero puede cambiar a las personas que pueden cambiar al mundo. Y desde mi lugar, ¿no? Y desde mi deseo, y les muestro mi deseo aquí en este video, es ofrecer una pequeña gota, ¿no? Para que esta gente a través de la educación pueda modificar y pueda cambiar algo y deje de ser e identificar su ser a un delincuente para que pueda comenzar a ser un sujeto que quizás, tal vez, delinquió porque cree que la realidad es solo eso. Digo, hay un montón de cuestiones que se pueden jugar, hay gente que está por todo tipo de delitos, hay gente que está sin años ahí adentro, sin que sea procesado, o sea que lo meten ahí, los dejan años y años, y quizás durante años se declara que el chabón o la piba son inocentes, y estuvieron años ahí adentro. Hay delitos mayores, ¿no? Por eso lo mejor y lo más sano, si uno decide, y por eso quiero que quede bien en claro, si ustedes van a trabajar o no en contextos de encierro, tiene que ser una decisión personal, no una decisión económica, porque si es una decisión económica no les sirve a ustedes, la van a padecer, no van a poder despegar la mirada de la delincuencia, del delito, del sujeto que tiene un derecho. Y está perfecto que decidan no trabajar ahí, pero que sea una decisión, no por una cuestión económica, bueno, si total gano un poco más porque me pagan SIDA, peligrosidad, sí, te lo pagan, pero es verdad que lo que te pagan no cubre los riesgos que vos corres cuando estás ahí adentro. Es un deseo, chicas y chicos, no es una obligación, es una decisión muy personal. Entonces, si lo van a hacer, háganlo porque realmente desean aportarles algo a esa población. Otra cuestión es cuando yo les hablaba que hay personas, alumnas y alumnos, y que están mezclados, o sea que tenemos en un aula a mujeres y varones, esto también genera una problemática muy, muy fuerte que no se ve quizás en otras escuelas, porque no pierdan de vista que el lugar de contacto entre hombres y mujeres, que no se ven porque están en pabellones diferentes, es en la escuela. Entonces en la escuela pasan muchas cosas. Pasan drogas, pasan relaciones en el baño, pasan que no quieren entrar al aula, se quedan en el patio porque están haciéndose manualidades, como decía la preceptora, ¿no? Al que quiera entender que entienda, hacen las manualidades en el patio, bueno, y no quieren entrar al aula, entonces uno tiene que salir a buscarlo 50 veces, entra al aula, no te vayas del aula porque quieren salir. También hay uno que otro que se te hace el matoncito, como también me ha pasado. Bueno, por eso digo, si uno va con temor, realmente no puede trabajar. Uno tiene que ir con la fortaleza y con la decisión de lo que está haciendo y sabiendo lo que está haciendo y con quiénes lo está haciendo. Este es más o menos un pantallazo que yo les quiero dar. Bueno,
Les propongo que me hagan preguntas en el foro si les resultó interesante. Sí quiero que quede bien en claro esta cuestión del deseo. Por favor, no entren a trabajar a un lugar donde no se sienten cómodos, donde no van a poder ofrecer lo mejor de ustedes. Es una decisión de ustedes. Y en el caso en que quieran hacerlo, tengan en cuenta que lo que ustedes están haciendo es llevando un derecho, ¿sí?, a estos alumnos. Lo que tienen que hacer es que estos alumnos puedan tener el derecho a la educación. Si están de acuerdo con esto, si realmente ustedes se lo plantean como un desafío y algo que quieren hacer, vayan al acto público cuando salgan horas y seremos compañeras y compañeros y me encantará. Pero si no están en condiciones o no creen que puedan trabajar con este tipo de población, es mejor que no lo hagan por ustedes y por ellos, ¿no? Porque además pasan cosas muy difíciles. Les cuento, no sé si se los había contado en alguna oportunidad, ya estoy grande, ¿se acuerdan? Hace mucho que no hablamos, pero ¿se acuerdan que yo soy una persona grande ya? Pasó que un alumno nuevo, un profesor nuevo ingresó por acto público y, bueno, en un momento empezó a los gritos, salió del aula diciendo que le habían robado la campera, Esto generó un gran conflicto, ustedes acuérdense lo que les acabo de decir, con el servicio penitenciario, que entra todos armados al aula, bueno, no se puede entrar al armado, pero con los palos, no con armas no pueden entrar a la escuela, sí con las cachiporras, esas cosas que tienen, ¿no? Entran todos, ¿no?, lo del servicio al aula, bien, a ver qué pasó, qué le pasó al profesor. Los pibes decían, nosotros no fuimos, nosotros no le robamos nada, nosotros miraron por la ventana a ver si le habían robado y le habían tirado por la ventana para que pase otro a levantarla. Se armó a ver, todos castigados, todos afuera, bueno, la preceptora enloquecida, diciendo no puede ser, porque la verdad es que hay algo que tenemos que reconocer y que por lo general tienen muchísimo respeto con los docentes, muchísimos. Obviamente uno no le va a dejar el celular ahí para que lo agarren, digamos, tampoco es tentar, como en ningún otro lado. Uno, si tiene celular, cosa que no se puede entrar con celular, pero bueno, cuando uno entra con el celular lo deja apagado y uno tiene que entrar con guardapolvo, esto también, uno tiene que ponerse un guardapolvo. ¿Por qué tiene que ponerse un guardapolvo? Porque en el caso en que pase algo, acuérdense que si tenemos que salir corriendo, ellos no saben si vos sos un preso o un profesor, todos adentro, ¿no? Y el riesgo está para nosotros, quedamos adentro, si pasa algo y anda a cantar la magolla, y anda a defenderte y decirle que vos no estás presa. Todos dicen que no hicieron nada. Entonces, una protección para los docentes es el uso del guardapolvo. Y para las mujeres, sobre todo, y esto no es porque yo me ponga machirula, sino porque en realidad es preservar el cuerpo. Acuérdense que hay personas que están ahí, que no tienen visitas y que, bueno, una teta, un culo, la verdad que es como tentar a alguien que tiene hambre, ¿no? Entonces, para evitar cualquier problema, cualquier cuestión desagradable, es mejor tener un guardapolvo que tape la cola, ¿no?, que esté cerradito, para evitar conflictos y para protegernos. Entonces, les estaba contando este episodio de este profe que empieza a los gritos porque dice que le robaron las camperas. La preceptora, obviamente, que conoce a sus alumnos y que este profesor acababa de entrar a trabajar ahí hace un par de meses, y la preceptora, que hace años que trabaja ahí adentro, dice, no puede ser, bueno, tranquilicémonos, le dice a los servicios, esperen, vamos a ver, qué sé yo, ¿dónde dejaste la campera? Yo la dejé en el aula, la dejé en la silla, qué sé yo. Esperen, vamos a buscar dónde había dejado la campera, en la sala, en la preceptoría, colgada en una silla. Fíjense que largar una alarma como esta ya implica que ese profesor está trabajando con un prejuicio ahí adentro y los está mirando como ladrones. ¿Se entiende lo que quiero decir? Uno no puede trabajar mirándolos como ladrones, tiene que trabajar mirándolos como alumnos y alumnas. Obviamente que en cualquier escuela algún pibe te puede afanar algo, uno ya lo sabe, ¿no? Y ya sabe que con cualquier persona, pero uno no está acusando de ladrones a sus alumnos. Bueno, ahí adentro tampoco, porque uno va como profesor, no a juzgar lo que hicieron o lo que no hicieron, o lo que pueden llegar o no hacer. Entonces hay que trabajar muchísimo con los prejuicios, hay que tener muy en claro qué tipo de palabras se utiliza, a quién le estamos dando clase, qué podemos herir, qué susceptibilidades. Les pongo otro ejemplo cortito y ya corto para que no me quieran matar con el video tan largo. Otro ejemplo muy corto. Yo trabajo con ESI, por supuesto, y violencia de género.
uno sabe que hay mucha gente ahí por violencia de género. Entonces, ¿cómo trabajo el tema de la violencia de género? ¿De qué manera? ¿Acusatoria o reflexionando? ¿Sí? Yo no puedo trabajar violencia de género diciéndole, no, porque los hombres... No, no, no. Bueno, a ver, ¿cómo se siente una mujer ante esta situación? ¿Cómo se siente un hombre? ¿Cuál es la...? ¿No? Y teniendo mucho, mucho tacto y armando discusiones que sean fructíferas y que inviten a reflexionar, no al ataque. ¿Se entiende? Bueno, más que nada era esto que les quería contar para que tengan un poco de idea de qué se trata. Ya falta poquito para que terminemos, pero no quería dejar de abordar este tema que me parece absolutamente importante, sobre todo la conciencia de si van a elegir trabajar en contexto de encierro, que sea porque lo eligieron, no por cuestiones económicas. Esto es lo que remarco y subrayo todo el tiempo. Es un contexto absolutamente diferente a cualquier otro, es una forma de enseñar absolutamente distinta, es una forma de evaluar absolutamente distinta. Uno no puede pensar que ellos van a sacar una fotocopia, por ejemplo. Uno le tiene que llevar las cosas y sabiendo que la clase siguiente no la van a tener más. Entonces, ¿cómo trabajamos con esto? Con los contenidos, ¿cómo hacemos clase a clase para retomar, ir y venir en ¿cómo se dice? Aprendizaje espiralado del que hablaba Brunner, ¿no? Ir y venir por los temas, sabiendo que el que está hoy ayer no estaba y el que está hoy mañana no sé si va a estar. Entonces, ¿cómo hago para abrir y cerrar la clase y que el aprendizaje se produzca? Porque tenemos que tener en cuenta que ellos están ahí por un derecho y aprender es su derecho y nosotros somos los que les tenemos que brindar ese derecho. Entonces, hay muchísimas cosas para hablar, me encantaría que lo podamos debatir, que me lo puedan preguntar si tienen dudas, pero les dejo la posibilidad del foro, me pueden preguntar y si es necesario les grabo otro videito explicando las dudas que hayan surgido, pero bueno, más que nada era esta pequeña explicación de qué significa trabajar en contexto de encierro y nada, me parece que si uno quiere cambiar algo en este mundo, bueno, la educación siempre es la herramienta. Y en este caso también y sobre todo, ¿no? Que ellos puedan empezar a pensarse desde otro lugar y cuando un alumno o alumna que termina tercer año viene y nos cuenta y me cuenta que empezó la facultad, no sé si ustedes saben que en la unidad 48 en Suárez está la UNSAM. Por ahora que yo sepa solo la carrera de sociología, pero muchos exalumnos del CENS se recibieron de sociólogos y esto para nosotros es el mayor orgullo, ¿no? Es esto, ¿no? No todos, como en cualquier escuela, uno sabe que el aporte que uno pueda hacer quizás sea para algunos les llegue, otros los tomen, otros no los tomen, pero que un alumno un exalumno del CENS 460 que fue alumno nuestro nos diga, profe, me recibí de sociólogo, un alumno que apenas sabía y estaba alfabetizado cuando yo tengo primer año, ¿no? Los tengo en primero. Cuando uno los tuvo en primer año, ¿no? Y apenas estaba alfabetizado y era muy pobre en su redacción y en su lectura, te dice, profe, soy sociólogo. Es la verdad que para que a uno se le caigan las lágrimas y uno dice, vale la pena, ¿no? También hay muchísimas cosas que uno a veces se pone muy mal porque parece que cae todo en saco roto y entonces es muy difícil. Sobre todo, y esto lo nombro y ya los dejo acá, cuando vemos a los adultos, sobre todo adultos jóvenes, ¿no? Los menores, que están muy, muy mal por el abuso de drogas. Que es la mayoría de los adultos jóvenes están ahí por drogas y es muy triste porque cuando no vienen drogados al aula uno habla con ellos y realmente yo que soy madre me da la sensación de que es un pibe o una piba como mis hijos que no tuvo la oportunidad o que tuvo algo, ¿no? Que hubo una causa, que eso es lo que uno tampoco debe perder de vista, que los llevó a la adicción y una vez que estuvieron ahí no pudieron salir. Entonces, ustedes saben que el sistema nervioso central no se recupera y a veces cuesta mucho que ellos aprendan y que entiendan determinadas cosas porque hay una cuestión ya
muy de fondo, que es la imposibilidad, y no digo que sea imposible, digo la dificultad más que imposibilidad, la dificultad de comprensión, la dificultad de entendimiento, y uno tiene que trabajar con ese desafío, ¿no? ¿Cómo hacer para generar este proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se den los aprendizajes con un sujeto cuyas capacidades no están disminuidas porque nació de esa manera, sino porque hay una dificultad en su comprensión por un daño neurológico producto de las drogas. Entonces a uno le da mucha pena no poder hacer todo, ¿no? O solo poder hacer muy poco para ese pibe, esa piba. Lo único que uno hace es evitar por todos los medios que vengan drogados al aula, cosa que a veces se puede y a veces no. Esto también es una problemática. Muchos alumnos y alumnas llegan muy drogados al aula, entonces uno tiene que trabajar de la manera más tranquila posible y con la mayor sutileza para que esto no genere un conflicto dentro del aula con uno o entre compañeros, ¿no? Porque es muy difícil manejar la situación si el alumno y la alumna están drogados. Entonces uno tiene que tratar de que toda conflictiva se disuelva y trabajar, ¿no? De una manera, quizás a veces, ¿no? Yo trabajo mucho con las bromas o con esta cuestión de hacer algún chiste que se pueda entender, porque a veces esto que yo les decía anteriormente, ¿no? Uno hace una broma pensando que se van a reír y terminan cayendo mal. Entonces, ¿qué tipo de chiste? ¿Cuál es el límite? Hay que tener muchos cuidados y esto se va aprendiendo, ¿no? Es como un poco de cintura ante determinadas situaciones para poder manejar cuestiones que realmente son de riesgo para uno. Y bueno, y es una apuesta muy fuerte que hacemos los docentes que trabajamos ahí a conciencia, y es muy difícil a veces con los compañeros y las compañeras que van simplemente por la plata. Es muy difícil porque es como que no terminan de entender lo fundamental de lo que es el trabajo en contextos de ansiedad. Espero que estén muy bien, las y los extraño mucho. Y bueno, pasó todo el año y aquí seguimos cuidándonos. Cuídense muchísimo y y los espero en el foro si tienen dudas, comentarios, y ya queda poquitito. Un besito. Chau, chau.